Conclusión. Se evidenció que 3 médicos anestesiólogas no cumplieron con sus programaciones ausentándose de la entidad, pese a que sí registraron su ingreso y salida. En el caso de los 3 médicos anestesiólogos que positivamente se ha demostrado que ha habido una simulación, pero además en algunos casos una suplantación. Que estamos hablando de 3 casos que no pueden dañar la honra de esta institución ni de los médicos, de los más de 500 médicos que laboramos acá. Vienen, marcan tarjeta, atienden 2 pacientes y se van. Y dejan a los pacientes ahí. Para empezar, el más saltante es un tema de delito contra la fe pública. Aquí se está mintiendo a la ciudadanía, ¿no? Y se está mintiendo también al Estado. Esta noche conocerá a 3 profesionales de la salud que hicieron posible lo físicamente imposible, estar en 2 lugares al mismo tiempo. Simulaban trabajar en el Hospital del Niño de Breña, pero realmente laboraban en otros hospitales, percibiendo remuneraciones de ambas instituciones de salud. Todos los detalles en los próximos minutos en Panorama. Mientras miles de pacientes esperaban meses para por lo menos obtener una cita y en muchos casos siguen esperando fecha para ser operados, 3 médicos anestesiólogas profesionales fundamentales en intervenciones quirúrgicas se ausentaban de sus puestos de trabajo en el Hospital del Niño para ir a trabajar a otros centros de salud. Se trata de las doctoras Mayra Chinchayán, Iris Ledesma y Karina Torres Cervantes. Que por favor atiendan a mi hija de una vez. Yo no puedo esperar tantos días. Yo les he pedido que por favor sea lo más antes posible, que por favor tomen en cuenta que es pequeña, que siente dolor y ellos no toman en cuenta mi pedido hasta ahorita. Miércoles 15, ¿cuántos días va a aguantar la pequeña con dolor así? La atención, la verdad, es un pésimo. Nos ponen peros. Por ejemplo, ¿qué tratamiento viene a realizar? Viene por una uretrocistografía. La bebé viene por una uretrocistografía y nos dicen que esto no hay, todo eso. Siempre dicen así que no hay algo, que no hay lo otro. Siempre. Desde que hemos llegado, el trato no es como deberíamos de haber recibido. Ya van a estar 1 mes nosotros en este plan. 1 mes. Desde Tarapoto. Se pidió la programación del Hospital del Niño y se pidió la programación en esas entidades de salud y se encontró que los horarios eran idénticos, es decir, en la misma fecha, en la misma hora, estaban programados positivamente. De manera que esto es una simulación, esto es una irregularidad que la Contraloría ha identificado. Se encontró una superposición de horarios en 3 médicos anestesiólogos que trabajaban paralelamente en el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña y aparte en los hospitales de E-Salud, el Carlos Alcántara y el complejo Calín de la Frontera. Lo irregular, de acuerdo a la Contraloría, no solo es que prefirieron ir a trabajar a otros centros de salud en pleno horario laboral en el Hospital del Niño, sino que le cobraron a ambas instituciones, generando un perjuicio económico al Estado de más de 31.500 soles. Estas personas implicadas, estas 3 médicos anestesiólogas, ¿llegaron a cobrar por las 2 entidades? Sí, es decir, todos los cobros fueron realizados, ¿no? Entonces se han encontrado irregularidades, se han identificado entre 5 y 24 días. Además de lo más importante, según la Contraloría, el perjuicio a decenas de niños que esperaban ser operados. Yo esperé todo el día de ese día hospitalizada y me dijeron que ya va a venir, todo el día. Nunca vino el doctor, nunca vino ese día a ver a mi hija. Que no vino, no la podían operar, no la podían intervenir. No la podían intervenir. Ellos, ¿qué le decían acá? No, que estaba arriba, que estaba allá, que estaba en otro lado, que no... ¿En algún momento vio ese trabajador de la salud? No. Este es el registro de los horarios de ingreso y salida de la doctora Iris Fiorella Ledesma Díaz, médico anestesióloga también. Lo que podemos ver es el cuadro del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y del Hospital Carlos Alcántara en el distrito de La Molina.
3 de enero del 2022. Registró su ingreso al Hospital del Niño a las 6:52 de la mañana. Y solo 8 minutos después, el mismo día, registró su ingreso a las 7 de la mañana en el Hospital Carlos Alcántara de la Molina, a más de 12 kilómetros. ¿Cómo hizo para llegar de Breña a La Molina en solo 8 minutos y además para trabajar el mismo día y las mismas horas, pero en 2 lugares diferentes? Quien también tuvo, digamos, el don de la velocidad para llegar en menos de 15 minutos de La Molina a Breña, según los registros de asistencia, fue la médico Karina Torres Cervantes. Doctora Karina Lisset Torres Cervantes, igual, registro tanto en el Hospital Nacional de Salud del Niño de Breña como en el Hospital Carlos Alcántara de la Molina. 12 de enero del 2022, ¿a qué hora marcó el ingreso en el Hospital del Niño? 7:13 de la mañana. ¿Y a qué hora marcaba el ingreso en el Hospital Carlos Alcántara? 7 de la mañana. En menos de 13 minutos habría ido desde La Molina hasta el distrito de Breña, en donde se encuentra el Hospital del Niño. Y esto lo ha repetido en más de 24 oportunidades. Contraloría General de la República. Es imposible que una misma persona registre su asistencia y permanezca en labores los mismos días y a las mismas horas en 2 establecimientos de salud públicos distintos, por lo cual se evidencia que han simulado su registro y permanencia de horario para trabajo asistencial en el Hospital del Niño de Breña. Otra es la historia de la médico anestesióloga Mayra Chinchayán. El 11 de octubre tenía programadas 4 intervenciones en el Hospital del Niño de Breña, en donde incluso marcó su asistencia. Sin embargo, nunca participó de estos procedimientos porque se encontraba trabajando en este centro de salud Guillermo Cailín en el distrito de Villa María del Triunfo. Lo más indignante es que a pesar de ausentarse en el Hospital del Niño de Breña, recibió remuneraciones de ambas instituciones de salud. Se está falsificando información, se está falseando información en un documento para dar apariencia de que sí cumplieron con una labor que en realidad no hicieron. También sumaríamos un delito de falsificación de documentos que puede llegar a penas de hasta 10 años de cárcel. Pero ¿cómo hacían estas 3 doctoras para burlar el control de registro de asistencia del Hospital del Niño? Según las autoridades del propio centro de salud, estos médicos solo pasaban una tarjeta para marcar su asistencia y luego salían por una de las 18 puertas de la institución. Definitivamente se ve, pues, ¿no? Se ve el marcaje, se ve el retiro del profesional, se ve luego que concurre a marcar su salida, ¿no? Pero también está en otra entidad paralelamente, ¿no? Es decir, está cobrando en las 2 entidades, estando solo en una, ¿no? Pero está programada en las 2. Y definitivamente está afectando, en este caso, al Hospital del Niño, que atiende a los niños más vulnerables y pobres del país. O sea, para que quede claro, llegaban al Hospital del Niño, solo marcaban el ingreso y se iban a trabajar a la otra institución. Así es. Y luego regresaban para marcar su salida. Así es. Precisamente al percatarse de esto, se tomaron medidas como, por ejemplo, cambiar el registro de asistencia a un registro biométrico. Aún así, al parecer las médicos se las ingeniaban para seguir haciendo de las suyas, pues hasta se daban el lujo, escuche bien, de marcar e irse a otro hospital incluso los días que tenían operaciones programadas. Esta es la programación de operaciones de la doctora Karina Lisset Torres Cervantes. Aparece la fecha, el tipo de intervención y sobre todo se lee aquí, médico anestesióloga programada para intervención. Karina Lisset Torres Cervantes estuvo programada para 9 procesos. Sin embargo, y a pesar de haber estado programada, de haber marcado su asistencia y sobre todo de haber cobrado por estos días, no participó en ninguno de estos procedimientos porque no se encontraba el mismo día y a las mismas horas
estaba trabajando en otro centro de salud. Y aquí aparece la lista del personal médico que tuvo que sustituirla. Y mucho ojo con los nombres que aparecen. Iris Fiorella Ledesma Díaz, en 4 oportunidades, y María Priscila Chinchayán, las mismas doctoras que también están implicadas en el doble marcaje. Lo que se evidencia ahí es un actuar premeditado, ¿no? Había una organización incluso ya establecida para cubrir los turnos y evitar detectar los vacíos. Y eso es algo que prueba con mucha mayor fuerza el dolo, ¿no? La mala intención con la que se actuó. Desde el Hospital del Niño de Breña dijeron rechazar el mal accionar de estas 3 trabajadoras de la salud, además de indicar las medidas adoptadas en el caso. Primero manifestarle nuestra gran indignación que tenemos como gestión, porque esto les dice mucho de la labor de un médico comprometido con sus funciones. Tomar 3 acciones. La primera, elevar a Secretaría Técnica este informe para que se vea todo el proceso administrativo. Lo segundo, elevar a Procuraduría del MINSA para ver la devolución del dinero. Y lo tercero, elevar a la Procuraduría Anticorrupción para que vean los procesos penales a seguir. Tratamos de contactarnos con las doctoras implicadas en este gravísimo caso, pero no encontramos a ninguna en las direcciones que figuran en sus fichas RENIEC. Recuerde bien estos rostros, porque son los rostros, de acuerdo a la Contraloría, de aquellas doctoras que, lejos de cumplir el juramento hipocrático, le sacaron la vuelta a las normas de salud, cobrando doble ingreso a pesar de solo trabajar en una institución y no en aquella en la que están contratadas y que tanto personal médico necesita para atender a miles y miles de niños de todo el país.